Genial. Pues muy bien, bueno, aquí muy agradecida, la verdad, de tu invitación y por esta oportunidad de poder charlar un poquito sobre nuestra experiencia que seguramente pues también podrá ayudar a otras familias, ¿no? Pues nada, me llamo Susana, como tú bien has dicho, soy pedagoga, pero soy madre de dos hijos neurodivergentes. El mayor tiene 18 años y está diagnosticado de autismo leve. Luego podemos hablar un poco sobre ello también. Y luego tengo una hija que va a hacer 15 años que tiene TDAH, altas capacidades y también es altamente sensible, así que tengo todo el combo prácticamente. Lo tiene todo. Y nada, pues bueno, pues os puedo explicar luego un poco cuál ha sido nuestra experiencia familiar, ¿no? Porque al final tampoco se trata tanto de él o de ella, sino de cómo lo hemos vivido durante todos estos años. Claro, porque en el caso de tu hijo, que es el mayor, él, ¿cuándo se lo diagnosticaron? Bueno, la verdad es que todo fue un proceso un poco bastante lento, porque sí que es verdad que con 2 años, incluso antes, nosotros ya habíamos visto alguna señal, ¿no? Que te indicaba pues que alguna cosa a lo mejor no estaba del todo bien. Luego en la guardería, pues sí que también nos decían pues que se apartaba mucho de los compañeros, bueno, pues que veían a lo mejor algún comportamiento distinto. Entonces, a partir de aquí también lo llevamos al CEDIAP, estuvo tratando con una psicóloga, pero realmente el diagnóstico bien hasta los 7 años, no llegó del todo. Y aún así tampoco fue muy claro, ¿no? En esto yo ahora que lo veo con perspectiva, pues también pensamos, porque decían, bueno, tiene rasgos de autismo, ¿no? Pero tampoco no acabaron de concretar un diagnóstico bien hecho, ¿no? Como así, por ejemplo, con mi hija sí que lo hemos tenido mucho más detallado y nos han orientado mucho mejor. En su día fue un poquito más light, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también esto nos descolgó un poquito. Sí, la verdad es que sí, porque que se llevan 4 años, ¿no? Veo. Sí, más o menos, sí, sí, no llega, pero bien, Bueno. bien. ¿Y cómo fue el tener una hermana para él? Bueno, claro, le descolocó muchísimo, pero la verdad es que le ha ido muy bien, ¿no? Porque son como el contrapunto. O sea, son muy diferentes, pero a la vez interiormente son muy iguales. Entonces, por ejemplo, mi hijo era mucho más rígido, mi hija era todo lo contrario, era explosión de emociones, de energía y de expresarlo todo, en cambio él no. Pero luego la verdad es que se ha ido compensando todo súper bien y a veces sí que hay familias, ¿no? No sé si te pasa a ti, que dudan si tener un hermano o no tener un hermano. Yo la verdad es que diría que es súper favorable, pero sí que es verdad que también tiene pues unas consecuencias, puesto que evidentemente pues también te da mucha faena tener otro hijo, ¿no? Por supuesto, Sí. ¿no? Pero al final yo creo que es una decisión bastante favorable a nivel familiar, ¿no? Porque también todo se acaba como equilibrando un poquito más. Claro, fíjate, ¿no? El decir un hermano para él, en mi caso también, ¿no? El mío también sobre los 2 años le diagnosticaron y también tiene casi 18, tiene 17. 18 los acaba de cumplir ahora en mayo. Pero fíjate que es curioso que yo cuando él tenía como 4 o 5 años, se me pasó por la mente el decir, oye, ¿y un hermano? Pero claro, era un momento muy decisivo primero que cuando te da el diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Que pasas ese duelo, porque es que hay que pasarlo. Hay Claro. que pasar ese duelo del diagnóstico porque el duelo no solamente es una pérdida de un familiar o la pérdida de un trabajo, también es la pérdida de ese hijo idealizado antes de su nacimiento, Vaya. ¿no? Que piensas lo que vas a hacer con él, dónde vas a ir, lo que te enseñaron a ti tus padres, de ir a muchos lugares y cuando te encuentras en claro, que tu hijo hasta los 3 años y medio no habla, no te se comunica verbalmente, no te mira a los ojos, no, es como que va a su aire, no necesita de ti, ¿no? Dices, wow, es que mi hijo necesita mucho de Uh mí. -huh. ¿Cómo voy ahora ni siquiera plantearme de tener un hermano? No, no, Sí que es verdad que está es lo que claro. hablamos, ¿no? Que el día a día, conforme van pasando los años, eh, te dicen, es que es bueno que tenga un hermano, pero en ese momento no lo ves. No, y a ver, cada familia es diferente, ¿no? Claro, nosotros también el diagnóstico nos llegó más tarde
y todo fue como rodado, ¿no? Entonces, pues también es respetable, ¿no? Y hay que entenderlo, pues que cada situación y cada momento es muy diferente, ¿no? También cada hijo es distinto, por Sí. lo tanto, bueno, al final son decisiones que solo son de la familia y ya está. Y bueno, no hay una decisión mala ni una buena, ¿no? Al final es la decisión que tú tomas y eso es lo que tienes, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué edad tenían tus hijos cuando te lanzaste a decir voy a estudiar pedagogía? Bueno, yo estudié pedagogía antes que nacieran, o Antes. sea, sí, o sea, yo ya estudié pedagogía antes, o sea, ya era pedagoga, mi marido también, y esto en parte también tiene una parte negativa, ¿vale? Tiene una parte positiva, que es que tienes más conocimiento de algunas cosas, pero la parte negativa es que también todo te parece, ¿no? Que a lo mejor se asemeja a ese diagnóstico, ¿no? Luego tu familia te dice, ah, pero si yo veo al niño normal, ¿no? Entonces, claro, a veces Esa palabra sí, entonces que también, tanto se odia, claro, ¿no? entonces encontrar ese equilibrio, ¿no? También luego buscas el apoyo en otras personas profesionales también para que te acaben a ti de acompañar para ver si es lo que tú estás pensando o no, ¿no? Pues bueno, pues esto también en su día, con mi hijo, sobre todo cuando era pequeño, pues también fue cierto escollo, ¿no? Que decíamos, muy bien por un lado, pero por otro, bueno, pues también tiene esta Claro. parte. Es que fíjate, ¿no? El tema de la pedagogía, decimos, es la parte que como que de la educación, del aprendizaje, ¿no? Que el diseño está hecho pues para neurotípicos, Mm. porque tú habrás visto un cambio tremendo de lo que estudiaste a lo que estás viviendo. Claro, yo también digo, yo comparto mi experiencia como madre porque es lo que me ha dado el aprendizaje, ¿no? Al final la carrera te acaba dando un conocimiento. Mm, Es verdad que la pedagogía no es la psicología, también es cierto, ¿no? Y quizás te da una base más genérica en cuanto a educación y tal, y no tan concreto en cuanto a las neurodivergencias. Pero es verdad que al final el conocimiento lo adquieres en el día a día con tu familia y la parte de la pedagogía te lo complementa, ¿no? Pero bueno, claro. mi mayor aportación, pues sobre todo de estos 18 años de camino familiar neurodivergente, ¿no? Sí, sí, es que fíjate lo que cuando empiezas, ¿no? Con la neurodiversidad en el hogar. En mi caso, mi hijo a los 2 años fue autismo, pero a los 12 fue cuando le diagnosticaron TDAH. Ujú. Bueno, lo veo como algo raro, como cuando a mí hace 2 meses me han diagnosticado TDAH, pero bueno, pero dices, fíjate cómo es el proceso, ¿no? De que antiguamente yo en mi caso había tenido 3 profesoras de repaso en casa, ninguna le llegó a decir a mi madre que veía algo, Ujú. porque yo, claro, de los años 80, y, y las 3 se fueron diciendo que esta niña era imposible y se fueron. O sea, ninguna de las 3 Sí, sí, profesoras incapaz. de repaso con su diploma, o sea, que tenían sus Con sus estudios, estudios. todo, todo. Dices, wow, es que claro, no estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando de hace 35, 40 años. Sí, sí. Antes quizás se hablaba más de la hiperactividad, pero no tanto del déficit de atención con la hiperactividad. Y menos en chicas, ¿no? Que también eso es una dificultad añadida, ¿no? Porque se queda más, Claro. es más invisible, ¿no? Porque también es más mental, menos físico, ¿no? Claro, en mi hija, por ejemplo, hasta bien los 12 años no supimos que era TDAH. Ujú. O sea, las altas capacidades las podíamos intuir, pero bueno, como es muy mental, pues a nosotros nos sorprendió muchísimo también el diagnóstico. La verdad es que esto también fue un antes y un después, ¿no? Claro, es que esa H, como digo yo siempre, ¿no? De trastorno del déficit de atención, esa H queda un poco difuminada Mm. para las chicas o para las niñas, porque sí que es cierto que a los niños los ven como más hiperactivos, con más, ¿no? Esa H de hiperactividad. Y las chicas es como intentan hacer masking en el sentido de enmascarar si mis amigas están aquí todas con las cartas de olor, están aquí con el juego de, ¿sabes? Con cosas más de niña, jugando a las muñecas y tal, y es como, bueno, como están aquí mis amigas, pues yo también me quedo aquí. Y es como que intentan enmascarar mucho.
porque yo eso lo he notado siempre, ¿no? En ese aspecto. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, el baloncesto a mí me acompañó toda la vida. Yo hice baloncesto y me ayudó muchísimo. La verdad es que yo también apuesto mucho por el deporte, para cualquier persona, ya en general, pero sobre todo para la neurodivergencia, creo que es un elemento imprescindible prácticamente para extraer toda esa energía interior, sobre todo en el TDAH, creo que sí que es muy importante, porque la mente también acaba fluyendo, ¿no? A través de lo físico. Y, Sí. y para los padres y madres yo creo que también es fundamental porque llevamos una carga extra también, ¿no? Con nuestros hijos y bueno, yo creo que también es un elemento de autocuidado, podría ser también otro, ¿no? Pero el deporte es como que te da, te quita energía de la mala y te da de la buena, ¿no? También. Sí, bueno, fíjate que el deporte físico, tú vas al médico siendo neurodivergente o no, y lo primero que te dice es que hagas algo de deporte, o piscina, o caminar, o lo que sea. O sea, que el deporte es bueno para todos en sí, Mm. pero para una persona con TDAH que tiene esa hiperactividad necesita descargar esa energía que tiene, ¿no? De alguna Mm. manera. Sí, sí. La Y verdad. a la hora de empezar tus hijos en el colegio, cuando dieron el diagnóstico, ¿qué opinas del tema diagnósticos? Bueno, en el colegio la verdad que todo fue bastante bien. Yo he estado siempre muy agradecida al acompañamiento que han tenido los dos. Es verdad que hay que estar un poco encima, sobre todo por el plan de adaptación, ¿no? Pues primero es conseguir lo que te lo hagan, que te lo escriban y luego que lo tengan en cuenta, ¿no? Y esto quizás es la parte más difícil que nos hemos podido encontrar en el centro educativo, ¿no? Tanto en el colegio como en el instituto, ¿no? Pero bueno, y también hemos tenido de todo tipo de profesores, pero en general han sido bastante flexibles y han respetado mucho el ritmo, que yo creo que es vital también, ¿no? No presionar, pues si a lo mejor necesita ese niño o niña salir de la clase, pues que lo dejen salir de la clase, o si necesita llevar pues un peluche o un fidget toys, ¿no? Me parece que se dice, pues para descargar esa energía, pues permitírselo o si puede llevar cascos, por ejemplo, en clase porque le abruma todo el ruido que hay en la clase, pues creo que también son pequeñas ayudas que para ellos pueden ser Sí, mucha sí. ganancia, porque si ellos están bien, aprenderán mucho mejor, con lo cual creo Fíjate, que cuando has dicho lo de los cascos, en el caso de, en el caso de mi hijo, él nunca llevó cascos, pero sí que llevó tapones de piscina, guau, ya ves, sí, 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 porque él era, o sea, todo lo que le venía a la mente lo verbalizaba. claro, Entonces, claro, en la clase, con los compañeros, aquello era todo lo claro. que le pasaba por la cabeza, bla, 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 lo verbalizaba, claro, se lo juntaba el autismo con el TDAH. En aquel momento no lo sabíamos, pero yo decía, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo pueda llevar en la clase que los demás niños estén bien y él también ayude a bajarse el tono? ¿Y cómo Ujú. lo hago? ¿Cómo lo hago? Y dije, mira, tapones de piscina, porque tú cuando te tapas te escuchas más fuerte. Sí, Entonces bajas el tono de voz. Y oye, fue mano de ya, santo. ya ves, qué curioso que encima tú dieras con esa solución, ¿no? También, porque... Fue mano de santo, ¿eh? Fue algo que fue bien para él y fue bien para los compañeros también. Sí, sí. Ujú. Claro, a veces, ¿no? Yo creo que tú y yo lo que hacemos es justamente intentar ayudar a otras familias, porque justamente estas estrategias por las que ya hemos experimentado, ¿no? Pueden Exacto. ayudar a otras personas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo esto no lo había oído, lo de los tapones de piscina, pero seguramente a otra familia a lo mejor te escucha ahora mismo, ¿no? Y dice, ostras, pues qué bien, voy a probar, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Pues a lo mejor le ayuda a su hijo o hija también a regularse un poco más, ¿no? En el Claro, aula. es que esto al final, el papel de la familia es primordial, es primordial. Es lo que suelo decir siempre, ¿no? Al final, el llevar a tu hijo a terapia, ya sea a, bueno, al psicólogo, al terapeuta, a cualquier tipo de terapia, si tú lo llevas a tu hijo, está una hora a la semana o 2 horas según lo que haga, y luego llega al hogar y no se continúa, o esos especialistas no te dan pautas para seguir en el hogar,
primero que tu hijo no va a avanzar, porque lo que avanza allí lo pierde en casa. Y segundo, que estás perdiendo el tiempo y el dinero. Ese es mi mayor aprendizaje también. Por eso también pues comparto mi experiencia, ¿no? Porque es una de las cosas que yo aprendí, ¿no? O aprendimos a nivel familiar, ¿no? Porque es verdad que hemos hecho siempre mucha intervención con ellos, pero para nosotros, por ejemplo, fue clave pues una psicóloga cuando mi hijo era pequeño que nos dio 3 o 4 orientaciones que eran muy básicas, pero para nosotros fueron muy efectivas, como puede ser lo de los tapones, pues en otros casos, ¿no? Pues de tema de comportamiento, tema de rutinas, tema de límites, por ejemplo, ¿no? Nos abrió los ojos una barbaridad, ¿no? Entonces, que nosotros también podamos hacer esta misión, ¿no? De poder ayudar a otras personas abriendo los ojos, ¿no? Es que para eso al final hacemos todo lo que hacemos, ¿no? No solo para aportar, sino para que también todo esto vaya fluyendo y que lo que hemos pasado nosotras que sea menos agresivo para las personas que empiezan ahora, ¿no? Porque sea más llevadero, ¿no? Por suerte encima ahora con redes sociales todo parece que está más cercano, ¿no? Pero antiguamente era más difícil, ¿no? O sí que existían las asociaciones, pero por ejemplo para mí también era como algo muy desconocido. No sé si tú has formado parte de alguna o no, pero... Sí, yo a través de... Sí, yo sí. Yo en la asociación que imparto los grupos de GAM, de Grupo de Ayuda Mutua, yo en esta asociación, desde que mi hijo era chiquitín, empezamos, ya lo he dicho en alguna ocasión, de que el grupo, la asociación se formó, yo soy la socia número 10 o 11. O sea, que imagino que ya vamos más de 300 socios. Muy bien. No, es que al final... Y es tan importante el estar rodeada de esas familias que han vivido lo mismo que tú o algo parecido, pero todos al final es lo que digo, hablamos el mismo idioma. Es así, que no nos sorprende. Claro. Nadie te va a juzgar, te van a dar consejos o opiniones que a lo mejor te pueden funcionar o no, pero ahí están, ¿no? Y encontrar ese círculo pues no siempre es tan fácil, ¿no? Sí, yo siempre le digo a las madres que lo que son las guerras de escuchar al vecino, de escuchar al primo, de escuchar al hermano, de, ay, es que esto de... quédate con tu propia guerra personal. Las demás no te suman. Sí, es verdad, No te suman, porque si tienes que hacer caso a todo lo que te diga todo el mundo, no. La opinión es gratuita. Ese es el problema, que la opinión es gratuita, entonces todo el mundo opina, pero la decisión es tuya. Sí, yo este tema también, por ejemplo, de los juicios, que yo creo que es un poco lo que tú vienes diciendo, yo creo que también es algo que pesa mucho en nuestro perfil familiar, ¿no? Porque creo que, sobre todo las madres, en eso somos como más, bueno, de preocuparnos un poco más, ¿no? Del qué dirán, de mira lo que creo que piensa, ¿no? Y también es como muy importante hacerse esa barrera, ¿no? Porque al final nosotras o nosotros sabemos qué es lo que tenemos dentro, ¿no? De puertas para adentro en nuestra casa y bueno, y evidentemente que vamos a escuchar lo que nos puedan decir, pero al final es importante saber qué es lo que hay, ¿no? Y cómo lo podemos hacer. Sí, yo entiendo que tanto amistades como familia, todo el mundo que te quiere dar la opinión no la hace con ninguna intención mala. Te lo hacen como, pues mira, yo haría esto. O sea, no se dan cuenta de que lo están haciendo con buena voluntad, pero claro, tú llega un punto en que la cabeza te estalla porque dices, wow, cuánta información, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? ¿Y qué hago? Claro, estas familias que empiezan ahora de cero, yo entiendo que incluso muchas decían, me han llegado a decir yo que llevar a mi hijo al parque, me lo voy a pensar de llevarlo porque es que me lía unos pollos que me da hasta vergüenza. Y, sí. Claro, es decirle, vergüenza, pero tu hijo tiene derecho a estar en el parque. Claro. Sí, claro. Entonces, si tu hijo tiene derecho a estar en el parque, igual que cualquier otro niño, si está todo el rato tirando piedritas en el arenero y no hace más que estar en el arenero y tirando piedritas, oye, si es lo que va a hacer durante media hora que esté en el parque, si le molesta a la niña que está al lado y viene la madre y te dice, es que mira, a tu hijo casi le va a dar con la piedra. Mira, mi hijo es autista y es lo único que va a hacer, pero hay que decirlo. Sí. Muchas familias le da pudor, ¿no?
les da pudor ay, pero es que tengo que dar dando explicaciones. Uy, la casa. No, tampoco. Dice, ya paraba ahora. Dice, voy a tener que estar dando explicaciones de lo que tiene y lo que no tiene, pero a ver, si las propias familias con hijos neurodivergentes, si no divulgamos y no hacemos que sea visible, ¿quién lo va a hacer? Sí, sí, que claro, parte de nosotras y nosotros, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Para educar al resto de sociedad. Años que los metían en un sótano, ¿qué hacemos? No, es que no se puede. Hay que luchar para eso, ¿no? Para que el mundo sea más accesible y para que la sociedad también entienda mejor, ¿no? Pues que hay otras formas también de pensar y de vivir, ¿no? ¿Puedes cambiar una sola cosa? ¿Qué cambiarías? Yo, si pudiera cambiar algo, pues es difícil la pregunta, ¿eh? Bueno, yo creo que un poco a nivel social, ¿no? Que eso hubiera como más flexibilidad a la hora de entender que hay otras maneras diferentes de pensar, ¿no? Yo creo que cuesta muchísimo ponerse en el lugar de otro, ¿no? O sea, la empatía creo que cada vez es menor, ¿no? A nivel social. Y creo que debería ser al revés, ¿no? Porque además es como que tenemos mucho que aportar, ¿no? Las familias neurodivergentes además, ¿no? Con lo cual, si estuviéramos más incluidas, ¿no? en todo lo que es el entorno social, yo creo que beneficiaría al final a la misma sociedad, ¿no? Lo que pasa que, claro, no es una única solución, sino que es la suma de muchas acciones y de muchas personas implicadas, ¿no? Pero al final yo siempre digo, ¿no? Pues si nosotros podemos poner nuestro granito de arena, pues un granito más un granito más un granito, pues al final podemos hacer, sí, ¿no? Totalmente. Lo que también tenemos que tener claro que yo siempre he dicho que el tema de la educación, el sistema educativo, falla. También tiene cosas buenas. No se puede decir que todo es malo, porque no es así. Pero sí que es cierto que el sistema educativo yo le pondría una asignatura más, que es la del saber quererse a uno mismo y saber reconocer esas emociones de uno mismo. Porque nos han educado a lo que digo siempre, ¿no? Yo estoy con una pelota y estoy jugando y viene fulanita y viene llorando y la profesora, dale la pelota a Marta que juegue un rato. ¿Y tú cómo te quedas? Siempre es el trabajar para satisfacer al prójimo o para trabajar para el prójimo. Nunca, tú a lo mejor de pequeña decías, ¿qué quieres ser de mayor? Pues doctora, enfermera o lo que fuera, ¿no? Pero no ibas a decir nunca emprendedora. No. Pero niña, ¿tú qué dices? Claro, hacerse valer a uno mismo. Y si tu hijo te viene y te dice que quiere ser piloto, por ejemplo, oye, pues apoyarle. Porque también es muy importante el que los padres apoyen las decisiones de sus hijos, que sean escuchados. Muchísimo. Esto es al final un trabajo emocional, ¿no? Y es también importante lo que dices, tanto en la educación primaria, pero luego de adultos también, ¿no? Porque al final lo que te das cuenta, ¿no? Que este trabajo interior como padres y madres que debemos hacer para cuidar mejor a nuestros hijos también es primordial. Y es verdad que como no nos han enseñado antes a priorizarnos entre comillas, priorizar no quiere decir que seamos egoístas o que vayamos siempre por delante, pero sí que a estar bien con nosotros mismos y a sanarnos también interiormente, porque así podremos ayudar mejor, ¿no? Porque claro, si tú estás mal o estás enfadado o tienes ira interior, pues es muy difícil que luego puedas tomar una buena decisión con tu hijo, ¿no? Porque estás todo el día tomando decisiones, que esto es otra, ¿no? Tampoco somos conscientes, ¿no? Si ya como padres neurotípicos y madres, ¿no? Pues ya tomamos un montón de decisiones, pues las decisiones además con familias neurodivergentes todavía se hacen más importantes, ¿no? Así que el autocuidado, yo siempre digo que yo lo aprendí a base también de la experiencia, la mala experiencia, ¿no? Y a veces, bueno, pues tienes que entrar en crisis para aprenderlo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues si este mensaje también puede llegar a familias para que vigilen de guardarse esas parcelas a nivel individual para poder luego estar mejor, para cuidar mejor a tu hijo, pues es esencial, ¿no? Sí, totalmente. Y también es cierto que claro, nos vamos a paralelismos totales, ¿no? Estar bien, estar mal. Pero claro, ¿qué es estar bien? Porque para mí estar bien puede ser algo en concreto y para ti puede ser otra cosa. Y estar mal
a lo mejor para mí es que me duele la cabeza y para ti estar mal es que estás con una enfermedad grave. ¿Me entiendes? Es que, claro, Todo ¿qué es estar bien y qué es estar mal, no? Porque, claro, los paralelismos estos dices, wow, pero es como cuando los niños, cuando le preguntas, ¿no? Ya sea preguntas cerradas o preguntas abiertas, tú ya sabes en qué momento tienes que hacerle pregunta abierta o cerrada también. Porque eso es muy importante si tú quieres que tu hijo se comunique contigo. Porque si muchísimo. tú le dices, ¿te ha ido bien? ¿Qué te va No, a decir? bien, me ha ido bien, ya está. Claro, Sí, es que es ¡pum! Una pregunta te ha ido bien, muy cerrada, pero a la vez muy amplia. sí. Porque ¿te ha ido bien el día? Ostras, es que el día tiene un montón de horas en el cole. Vaya. Y le vuela la cabeza de sí, y ya está. Claro, tú le dices, ¿cómo te ha ido en el patio? En el patio. Claro, tú si le hablas del patio, él ya le puede venir algo a la mente de poder decirte algo del patio en ese momento. O te has comido la merienda en el patio, ¿qué tal te ha ido en el patio? ¿Has jugado? ¿Sabes? Pero ya una zona en concreto, una parcela o una hora del día en concreto. Porque claro, es que el te ha ido bien el día, sí, venga, ya está, la conversación finiquitada. Sí, sí, sí. Yo siempre digo, ¿no? Que también parece que no, pero las familias neurodivergentes hacemos un esfuerzo extra en pensar qué es lo que le tenemos que decir a nuestro hijo para recibir la respuesta que estamos esperando, Sí. ¿no? O para eso, para que él se manifieste o para que exprese sus emociones, ¿no? Y esto parece que no, pero es un esfuerzo muy grande que hacemos a nivel mental, ¿no? Porque, claro, tienes que estar no anticipando siempre un poco también para anticiparle a él, ¿no? O a ella, porque también, ¿no? Pues necesitan esa anticipación de lo que va a pasar, ¿no? Y esto también, pues la verdad que provoca muchísimo desgaste. O sea, que a nivel emocional yo creo que Y es importantísimo. darles tiempo porque ellos procesan distinto. Yo me he encontrado en situaciones de decirle a un nene de la asociación o bueno, a un chaval neurodivergente, que no está en la asociación, pero bueno, que es un chaval, Dani, ¿quieres chicles? Y el niño decir, a Dani no le gusta. ¿Pero por qué? Porque la madre siempre se adelanta a decir lo Claro, que le gusta y lo que no le responde. gusta. Entonces él, en vez de decir sí o no, si quiero o no quiero, es a Dani no le gusta. Claro, porque está repitiendo lo mismo que le dice su madre. Sí, sí, sí. Porque se adelanta antes de que él conteste. Esto es Y verdad. eso es un trabajo. Es un trabajo y creo que a veces nos cuesta mucho a las madres también saber respetar lo que ellos, por ejemplo, sí pueden hacer y lo que podemos hacer nosotros, ¿no? A veces nos metemos más de la cuenta en lo que los hacemos más cómodos, ¿no? Para facilitar la vida diaria, ¿no? Y a veces les perjudicamos, ¿no? Porque no les damos tanta autonomía o tanta responsabilidad. Y este equilibrio, ¿no? Es difícil también de conseguir, ¿no? Sí, Porque sí. hay que ser consciente, ¿no? Primero para hacerlo. Lo que también, de lo que hablamos del directo, de que lo que se ve, o sea, lo que no se habla a veces de las familias de neurodivergentes, que es lo que no te explican muchas veces, es que, claro, como nosotras que lo estamos viviendo, no lo puede ver otra persona. Y es cierto que cuando empiezas con tu hijo, que le diagnostican de pequeño, vas haciendo un proceso de adaptación, de aprendizaje y da la sensación para las familias que nos vean ahora o lo vean después, da la sensación de que es que no acaba de aprender, es que no, creo que no lo va a saber hacer porque no veo que ponga interés o que ponga. Pero sí que es cierto que cuando son pequeñitos, todo lo que tú le vayas dando de educación, de respeto, de aceptación, de entendimiento, todo eso, aunque en ese momento no seas tú capaz de verlo, te aseguro que es una semilla. Es una semilla que conforme tu hijo se va haciendo mayor, al final dices, mira, lo que le enseñé hace 4 años, él solo lo está haciendo ahora. Qué Es fuerte. importantísimo este mensaje que dices, perdona Sonia que te interrumpa, porque es verdad que para mí también fue una de las cosas clave en todo este aprendizaje, ¿no? Que al final tú te das cuenta que cuando se hace mayores, como tú decías, ¿no? Pues todo ese esfuerzo que hiciste cuando eran pequeños ha dado un fruto, ¿no? Ha dado un resultado, ¿no? Y a veces queremos que todo pase inmediatamente o pase en poco tiempo y no.
y parece que no pase nada, pero está pasando, ¿no? Al final la semilla va creciendo, pues las raíces van para abajo, ¿no? Pero no se ven, pero ahí están, ¿no? Y Exacto. yo creo que también es muy importante, ¿no? Que yo siempre lo digo, que es como que hay que centrarse en el presente al final, ¿no? Sí, Porque sí, sí. tenemos la costumbre, ¿no? De avanzarnos siempre en el qué pasará más adelante y esto nos provoca también mucha tensión y mucha presión interna, ¿no? A nosotras, ¿no? A las familias también, ¿no? Y creo que si somos conscientes de lo que estamos haciendo ahora es lo mejor que puede ser para nuestro hijo o hija, en el futuro seguramente ese futuro va a ser mucho mejor, ¿no? Con lo cual ya estamos haciendo lo que debemos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya el futuro ya nos lo dirá, ¿no? O sea, para mí, o sea, no tiene nada que ver el futuro que yo me había imaginado cuando mi hijo tenía 7 años con el que tengo ahora. Es que es muchísimo mejor. No tiene Claro, nada es que que ver ves con lo que yo unos había logros, imaginado. unas cosas que dices, ¿quién me iba a decir a mí que mi hijo me iba a hablar? Me iba a decir hola, me iba a decir mamá, me iba a decir te quiero. Dice, si no me hablaba. Yo era mi gran pena. Decir, es que mi hijo nunca me va a decir te quiero. O mamá, o, ¿sabes? Es que Hombre. estamos tan acostumbrados a comunicarnos verbalmente que esa necesidad era como algo que yo insistía para que él hablara. Él se ha ido y llegado a ir de la cocina pidiéndome agua y yo sabiéndolo. Pero yo diciéndole, mirándole a los ojos a su altura, decirle, ¿qué quieres? Agua. Y él mirarme, pero ¿qué quieres? Agua. Agua, para que me lo dijera. Al final, irse de la cocina sin pedirme el agua. Y cuando me dieron el diagnóstico pensé, pero qué mala madre. Pero, ¿sabes? Decir, madre mía, digo, pero si mi hijo no me lo podía decir en ese momento. Me lo estaba diciendo de otra Sí, sí, manera. sí, Y sí, sí. no fui consciente de que me lo pedía de otra forma. Bueno, pero Y mi gracias a hijo tu aprende. experiencia, claro, al final esto que decías de mala madre, ¿no? Yo creo que también es como un trabajo interior súper importante decir, bueno, es que hacemos lo mejor que sabemos y podemos en ese momento, ¿no? O sea, no somos malas madres, nos equivocamos, seguro, nos hemos equivocado muchas veces y nos vamos a seguir equivocando y también eso forma parte del proceso, ¿no? Porque ellos también tienen que saber que nos podemos equivocar, Sí, porque ¿no? Sobre todo el perfil del autismo que es tan rígido, ¿no? Que parece que todo tenga que ser pues tal cual dice la norma, ¿no? Pues no, pues los humanos somos así, yo, ¿no? Y es importante también eso, yo ¿no? con el tema del tema de la rigidez de mi hijo, sí que es cierto que conforme se va haciendo mayor, la rigidez también. Y, Uh-huh, y la habilidad social a la hora es lo que más le cuesta. En su caso, uh-huh, el tema de la habilidad social, el interactuar, ¿no? Es lo que más se le nota. Ahora, cuando le hablas de algún tema que le gusta, bueno, es un crack. uh-huh. Pero sí que es verdad que él necesita eso, una entradilla, ¿no? Pero eso que decías tú de mala madre, es que nos autoexigimos tanto, Muchísimo, Susana, que muchísimo. llegamos a culparnos de cosas como el hecho de que nuestro hijo tenga autismo por culpa nuestra. También, sí, sí, sí. Es que vamos, es para darnos por detrás con los cuchillos. Cuando te dan el diagnóstico, lo primero que piensas es que habré hecho mal, ya sé lo que me ha pasado. Claro, como yo no podía tener al niño con natural y me dieron estrógenos y progesterona, pues ese ha sido mi fallo. Tanto hormona y tanta hormona, pues claro, por culpa mía. Ya está. Uh-huh. ¿Sabes? Sí, sí. Siempre buscamos un sentido a algo. Bueno, porque Necesitamos no es buscar un fácil sentido. asumir, ¿no? También. Sí, sí, es muy complicado y es verdad que hay mucho trabajo interior. Yo creo que tenemos que seguir esforzándonos por hacerlo, ¿no? Ese trabajo interior también, porque si no nos hacemos muchísimo daño y entonces también se lo hacemos a ellos y entonces tampoco le ayudamos de la mejor manera, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que todo el aprendizaje que podamos también ser conscientes de lo que sí es verdad, lo que no es verdad o lo que podemos vivir de una manera más relajada, ¿no? Al final se encontrar el bienestar, ¿no? El bienestar individual, ¿no? Como tú decías, cada uno tiene el suyo y, Totalmente. y cada uno tiene que encontrar de la mejor manera posible, ¿no? Pero sobre todo no machacarnos, porque ya tenemos, o sea, ya tenemos un desafío muy importante como para encima añadirle un extra, ¿no? Que es Sí, 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 machacarnos sí. ahí cada día de lo hemos hecho mal o lo podíamos haber hecho mejor o darle vueltas
a las cosas, ¿no? Lo importante es informarse, trabajar lo que es el tema del diagnóstico que le hayan dado a tu hijo, sea cual sea, formarte de ello y para poder acompañarlo, porque una vez te formas, es que la aceptación es todo. Después del duelo, que es normal que lo tengas y lo tienes que pasar, tienes que llegar a ese punto de aceptación, de entender de que tu hijo tiene esa condición y lo aceptas tal y como es. Una vez aceptas, es el punto en el que a partir de ahí puedes acompañarle para poder ayudarle a crecer, a que cada vez sea más autónomo, sea capaz de hacer sus cosas. Sí. Siempre necesita un pequeño acompañamiento en todo. Desde que era pequeño hasta el día de hoy. Tiene 18 años y necesita un pequeño acompañamiento con todo. Pero es lo que decíamos, vas dejando la semillita y te das cuenta, conforme pasan los años, que esa semilla no era una semilla cualquiera. Era un bambú que no se veía, pero estaba echando raíz. Y a día de hoy dice, wow, ya con la edad que tiene, dice, y esa raíz que la tiene tan fuerte, tan arraigada, ¿no? De todo lo que le hemos enseñado. Pero los padres, la constancia es primordial. Es vital, porque es verdad que es cuando estás en la vorágine y son tan pequeños, aparte de que no entiendes nada, no sé, que te formes, ¿no? Y que vayas aceptando y tal, empiezas a probar muchas cosas, ¿no? Es como lo de dormir con los bebés, ¿no? Pues hoy pruebo dejarlo solo, hoy pruebo no sé qué. Con esto pasa un poco igual. Ahora pruebo una estrategia, ahora pruebo otra. Y ni siquiera eres consciente, ¿no? Es un poco de ensayo y error. Yo creo que si también te acabas centrando en una o dos estrategias importantes y una vez que esa estrategia te ha funcionado ya pasas a la siguiente, también es una cosa que nos puede ayudar, ¿no? Pero para eso, previamente tienes que ser consciente de ese trabajo que estás haciendo, ¿no? O de escribirlo, ¿no? Escribir también es súper importante para registrar todo lo que va ocurriendo, ¿no? Sí. Yo el otro día, mira, me hablaba con una mamá y venía pero enfadadísima porque había tenido una discusión pues súper fuerte y que estaba enfadada. Y yo le dije, escúchame, ¿la semana pasada te enfadaste? Sí, ¿de qué te enfadaste? Pues no me acuerdo. Pues no le des más importancia porque es el boom del momento. Digo, si es el boom del momento, digo, si realmente tuviera importancia, tú te acordarías de ese enfado. Pero si te das cuenta es que somos a veces de mecha corta, que nos ponemos, ¿verdad o no? Que llevas tantas cosas acumuladas que dices, bueno, yo a mí que a veces te pasa de que dices, es que no puede ser, porque esto es lo otro, y luego dices, ey, pero si tampoco es tan importante. Lo importante, darle importancia a lo importante, y lo que no tiene tanta importancia, pues es como el tema del pañal, ¿no? Que dicen, siempre llega Semana Santa y todo el mundo, venga, a quitarle el pañal al niño, ¿no? Y dices, pero si es que el niño llegará un día en que el pañal te dirá, toma, se lo quitará. Él solo, porque por inercia o sea, ya por el ciclo de la vida ya llega un momento en que no lo necesita. Pero nos tiramos durante un mes sufriendo que si ahora se lo quito, vigilando que no se me, que corre al lavabo, pero un estrés que dices, yo ahora volviera a ser madre otra vez, que no quiero. pero es que hay tantas cosas de otra manera. Porque es relativo todo, ¿no? Yo siempre digo, hay que relativizar y también verlo desde fuera y desde la distancia y el tiempo, ¿no? Porque al final el tiempo también te hace ver las cosas distintas, ¿no? Sí. Y te das cuenta que todo lo que tú pensabas que tenía tanta relevancia en un momento, luego es verdad que no lo es tanto, ¿no? Pero cuando estás en esa situación tan intensa, es muy difícil también salir de ahí, ¿no? Y eso es lo que cuesta mucho, ¿no? Por eso es tan importante que los padres se trabajen ellos, se cuiden para poder cuidar. Porque ellos cuando trabajan sus emociones, saben gestionar situaciones. Cuando ellos se saben gestionar y saben entender qué es lo que les ocurre, cuando llegan estas situaciones, no se lo toman todo así tan a la tremenda. Pueden entender de que, bueno, es un momento esporádico, es un momento... Y el por qué, ¿no?
¿no? ¿Por qué lo están pasando, no? Porque a veces tu hijo piensa que se está portando mal y no, es que está nervioso porque la situación le está desbordando y entonces cuando te pones también en su lugar, ¿no? Pues es más sencillo. Que es muy, muy, muy importante no juzgar. En el momento que haga algo tu hijo o tu hija, no juzgarle. Esto es como dice mi amiga, ¿no? El sándwich. La primera capa es decirle algo bueno. La del medio es decirle algo que necesitas y la segunda es decirle lo que no te ha gustado. ¿Sabes? Es como para la entrada. Tú si de primeras le entras a una persona juzgándole, diciéndole algo que no te gusta, ya se va a echar atrás y no hay nada que hacer. Pero si ya empiezas de esta forma, es una manera de entrar y que sirva para que entre razón o para que podáis tener una conversación, ¿sabes? Y a veces también, ahora me hacías pensar, ¿no? Que a veces no es el momento para hablar de eso. A veces es mejor que se calme y entonces después poder hablar más tranquilamente de lo que ha sucedido, que no es ese momento que nosotras queremos dar todas las respuestas, ¿no? Y todas las indicaciones de al momento que tiene que pasar, ¿no? Y eso también, pues, te lleva... Fíjate, eso me pasa con mi hijo, que en estos años, ¿no? Fíjate si está trabajado en ese aspecto, porque bueno, también lo ve de mí, lo ve de su padre, ¿no? Que nosotros vamos todos a una, ¿no? Somos un equipo. Que él, cuando a lo mejor viene de estudiar, ya solamente con verle la cara antes de preguntarle nada, tú ya sabes, porque te dice más físicamente que verbalmente. Vale. Y a veces, ¿qué cariño? ¿Has llegado bien al estudio? Sí, pero digo, te noto, ¿cómo te encuentras? No te voy a explicar nada porque no es el momento. Ya lo sabe. Él mismo ya me dice, necesito un momento para mí y ahora mismo no te lo puedo explicar. Sí. Y digo, no pasa nada. Digo, pues ya me lo explicarás cuando quieras. Si me lo quieres explicar, y a lo mejor se mete en la habitación, se pone con su gata, la abraza y tiene su momento de media hora, una hora para desahogarse, hablarle a ella incluso. Y luego sale y es como te dice, oye, lo que te he dicho antes, mira, que me ha pasado esto. Pero claro, encontrar el momento, respetar los tiempos. Sí, sí, sí. Ahora has dicho dos cosas que me han impactado mucho porque son cosas que también las tenemos muy integradas, que una es el trabajo en equipo, creo que es también súper importante, y en equipo, primero familiar y luego evidentemente con el colegio, el centro educativo y el entorno, ¿no? Yo creo que sobre todo a nivel familiar, súper importante también que todos vayamos a lo mismo, ¿no? Y que apostemos por las mismas estrategias y si no estamos de acuerdo también las podamos hablar fuera del hijo o hija, ¿no? Y luego la otra cosa que me has hecho también pensar es el tema del expresar las emociones con palabras, ¿no? Porque pienso que también es muy importante que le pongamos nosotros las palabras a eso que ellos están viviendo y a lo que nosotros también vivimos, ¿no? Si venimos del trabajo cansados, enfadados o con ira o con, bueno, que vamos a explotar, pues también hay que decirlo y hay que saber poner la palabra más adecuada porque ellos luego, ¿no? Como tú bien dices, lo utilizan cuando tienen que poder expresarse también de sus cosas, ¿no? Sí, sí. Ya te digo, es que el tema de las emociones, hay gente que puede pensar, jope, con las emociones, que siempre con el tema de las... Pero es que es tan importante. Yo me he encontrado situaciones de una mamá sentirse mal y llorar y decirle, pero ¿por qué? Bienvenida, esas lágrimas. Claro, bienvenida a esas lágrimas. ¿Qué emoción has sentido? Y no de decirte que no saber por qué se pone a llorar, que no lo sabe. Sí, sí. No, y es que hay que trabajarlo. Si me estás diciendo que tú no sabes por qué te pones a llorar, qué emoción has sentido, ¿cómo le puedes ni siquiera exigir a tu hijo de que le pase algo y ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero dime qué te pasa. Claro, si no, pero si no lo sabes, tampoco lo va a saber él. Sí, sí, sí. Es que es muy importante. Mucho. Es así, ¿no? Y al final el tema emocional es que es el día a día de cualquier persona, ¿no? Y como decíamos antes, pues es una cosa que, bueno, si no nos la enseñan en el colegio, pues la tenemos que ir aprendiendo nosotros, integrándola también, ¿no? En el día a día, ¿no? Porque es que es vital. Totalmente. Hay que desaprender para aprender. Porque aquello que nos decían de cuando llorabas,
ay, no llores, no pasa nada, venga, que no pasa nada, no llores, que la mamá ya viene la mamá, mira, que ahora viene. Y te llevaban para allí a pintar para que te entretuvieras y cortaran ese llanto. No, no, hay Seguro que que cuando te llorar. ponías a reír no te decían nada, y jiji, jajaja, y no pasaba nada. Porque la felicidad no se cuarta, y el llorar se cuarta, el enfado se cuarta. ¿Por qué? Sí, sí, hay que dejar expresar también, ¿no? Porque está claro que si estamos llorando es porque necesitamos exteriorizar eso que nos está pasando, ¿no? Claro, Y las emociones todas son bienvenidas. El ser humano tiene que transitarlas todas. todas, claro. Todas forman parte de nosotros, con lo cual, contra más conozcamos cómo son esas emociones, mejor vamos a poder también acompañar, ¿no? A nuestros hijos e hijas. Totalmente. Bueno, pues, oye, he estado súper a gusto contigo, Susana. Yo también. No podemos Podemos llegar estar aquí. aquí en directo muchas horas, muchas horas. No sé si hay gente conectada, a lo mejor quieren preguntar Sí, alguna cosa, ¿verdad? sí, a ver si quieren preguntar algo, están en el momento de poder hacerlo. Pues, bueno, si nadie contesta, me pregunta ni nada, te quería hacer yo una pregunta. ¿Qué sueñas para el futuro de tus hijos? Bueno, yo a veces digo, virgencita, virgencita, que me quedé como estoy, ¿no? Porque ahora, la verdad, pues estamos en un momento dulce, porque, bueno, nosotros antes vivíamos en el caos, ¿no? Como yo digo, y ahora no, ahora vivimos en el equilibrio, ¿no? El equilibrio, evidentemente, que pues hay subidas y bajadas como una montaña rusa, porque nuestra vida es así, pero es un equilibrio controlado, ¿no? Con lo cual, yo lo que quiero es que ellos tengan bienestar, ni siquiera felicidad, ¿no? Porque a veces es, ay, busca la felicidad. No, es que es buscar el bienestar interior, porque eso es lo que te va a permitir luego encontrar esos momentos de felicidad que son al final momentos, ¿no? Pero en cambio el bienestar es más continuo, ¿no? Y yo sueño un poco eso, que ellos sean autónomos, para mí yo creo que es importante, ¿no? Que tengan esa autonomía también propia, que sufran lo justo, ¿no? O sea, que no añadan, como decíamos, no añadan un extra de sufrimiento, sino que, bueno, si aprenden a gestionar pues las dificultades que las van a tener, pues igual que las tenemos todos y todas, ¿no? Pues yo creo que si vamos acompañando de esa manera que puedan aprender a gestionarse, pues van a vivir mucho más tranquilos, ¿no? Cuando sean mayores, ¿no? Sí. Y un poco yo creo que ese es mi deseo, no sé cuál es el Pues tuyo, Sonia. mira, yo siempre digo que lo que me encantaría que hicieran todos los padres para poder ayudarles a ser lo más autónomos posibles, cada uno a su ritmo, sobre todo. Pero, ¿sabes aquella línea, esa cuerdecita que tienes que ir soltando de vez en cuando, soltar cuerda? Sí. Pues empezar a soltar nada, 1 centímetro de cuerda cada vez que van cumpliendo añitos, ¿no? Porque, claro, si me dices con 18 años que aún no se hace la cama, que no pone la mesa, no quita la mesa, no tira la basura, no se hace ni siquiera algo de cenar, cada uno a su ritmo. Está claro que sabemos que no todos tienen el mismo ritmo, pero, uy, el mosquito. No todos tienen el mismo ritmo, pero hay que ir soltando un poco de cuerda. Porque si el día de mañana queremos que sean autónomos y sean capaces de llevar una vida ellos solos, el día que ya no estemos nosotros, hay que empezar a eso, a soltar cuerda. Porque nos quedamos con ay, es que en el futuro de mi hijo, empieza Ahora. ya. Porque mañana dirás el futuro de mi hijo, pasado dirás el futuro de mi hijo, al otro dirás el futuro y siempre será futuro. Sí. Empieza ahora. Mira, aquí nos preguntan, ¿qué edad tienen tus hijos? ¿Y todos tus hijos son neurodivergentes? Bueno, en mi caso sí, tengo un hijo de 18 años que tiene autismo leve, y luego tengo una hija que va a hacer ahora 15 que tiene TDAH, altas capacidades, talento simple, eso sí, sobre todo en creatividad y tal, y después también es altamente sensible. O sea que, bueno, como yo digo, tengo todo el combo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es muy entretenido y la verdad es que es enriquecedor al final, porque las dificultades tampoco son lo que nos definen, no sé si me explico, ¿no? Al final lo que nos define son nuestras, bueno,
nuestras peculiaridades a nivel individual, ¿no? Que nuestras potencialidades, ¿no? Yo creo que eso también quizás ha sido clave en nuestra familia, ¿no? No dejarnos etiquetar por el diagnóstico, sino, bueno, pues el diagnóstico forma parte del día a día y ya está, como cualquier otra familia que tiene sus características, ¿no? Pero yo creo que hemos sabido un poco... Nos enseñan a valorarlo todo muchísimo más. Mira, dice, mi hijo es ya autónomo, STEA, nivel 1, pero ahora no quiere acomodar en casa, su casa. ¿Qué quiere acomodar? Ay, como es de Venezuela, acomodar, quedarse en casa será. Mi hijo mayor no está medicado. Contesto a la siguiente, mientras tanto. Sí, que nos diga qué es acomodar, si es quedarse en casa o irse de casa. Sí que nos propusieron cuando tenía unos 7 años de medicarlo y nosotros pensamos que era mejor primero probar otras alternativas y lo hicimos y nos fue bien. Probamos homeopatía, en nuestro caso, y la verdad es que le fue muy bien. Y bueno, no hemos considerado que lo necesitara. No quiere hacer la cama, ¿no? No quiere hacer la cama. Bueno, esto es un trabajo también. A veces no es el momento, como decíamos antes, ¿no? Pues a lo mejor nosotros nos emperramos que ya tiene edad de hacerse la cama y a lo mejor no es el momento, a lo mejor podemos empezar por otra cosa, ¿no? Sí. En eso tenemos que ser flexibles. Yo creo que también es una cosa que tenemos que, bueno, que hemos aprendido, ¿no? Es decir... Es que cuando decimos ya que es mayor de edad, dice, si ya es mayor de edad y tiene que, por ejemplo, su habitación la tiene que tener como él quiera tenerla, porque realmente va a ser como yo la habitación de mi hijo, por ejemplo, él se la limpia, él se la hace todo. Si lo hace bien o lo hace mal, lo hace a su manera, pero lo hace. Que la cama la tira para arriba y no la acaba de... Hay días que la deja para atrás para que se ventile y se queda ventilando hasta la noche. El mío también, el mío también. La sinceridad es esa. Al final todo es relativo, como decíamos antes, ¿no? Y hay que relativizar, pues mira, pues no me voy a poner como una histérica porque no haya hecho un día la cama. Pues claro. Lo voy a hacer. ¿Y sufre de ansiedad tu hijo, el mayor? Bueno, en mi caso, el mío no, pero mi hija sí, ¿vale? Mi hija sí que sufre de ansiedad y también es una cosa que estamos trabajando bastante, pero mi hijo no. No sé, ¿el tuyo, Sonia? El mío, a veces el mismo, según que es, o sea, es que la ansiedad no es algo que tengas de por vida o tengas, la ansiedad te puede venir en temporadas, por situaciones de la vida, te puede venir por temporadas, a lo mejor ahora cambias de un estudio a otro y te crea ansiedad lo novedoso, lo nuevo, el coger el bus, venir, tal, porque de la otra manera a lo mejor era aquí en el pueblo. Pues hay épocas que sí que sufre un poco más de ansiedad y hay épocas que no. Pero claro, todo eso es trabajarlo en casa, hablarlo mucho, hay que tener mucha comunicación, hablarlo mucho porque está bien que no se lo quede adentro, que lo exprese de alguna manera. Hay que lo expresan pintando, otros lo expresan escribiendo, otros lo expresan cantando, tocando algún instrumento. O sea, cada uno tiene su manera. Mis hijos comen de todo, no hacen dieta especial. Bueno, mi hijo también come de todo, pero come bastante sin gluten porque yo soy celíaca y él tiene el gen, pero no lo tiene activado. Pero al tener el gen, intento, si hago espagueti, por ejemplo, todo es sin gluten para los tres. Mi marido, para él y para mí. Y intento eso, reducir el gluten. Pero más que nada porque inflama. Yo es que eso lo he notado muchísimo. Hace 10 años que soy celíaca y he notado muchísimo el que bajé de inflamación y tal. Pero en el caso de él, bueno, yo estoy diagnosticada de TDAH. No sé si a lo mejor también me afectaba en ese aspecto, porque dicen que inflama mucho también lo que son las, ¿no? Pero bueno, eso del tema de la alimentación, todo en exceso es malo, eso está claro. Como si comemos siempre hidratos o siempre azúcares, pues también todo eso es... Sí, yo creo que al final, ¿no? Ahora también hay como algunas modas, ¿no? Para hacer según qué dietas y tal, y yo creo que también es importante, pues como decíamos, ¿no? Escuchar, valorar y luego cada familia pues ver qué es lo que mejor le conviene, ¿no?
España tenemos una dieta mediterránea maravillosa, que, que ya te digo que viene equilibrada. El tema, es lo que decía ella, ¿no? El gluten, si lo quitas, bueno, si lo puedes reducir, pues es mucho mejor. Igual que los azúcares y los hidratos, se lo puede reducir, el cuerpo no necesita tanto de eso, porque muchos alimentos que comemos, aparte que no sean de específicamente dulces, también ya son dulces también. Hay muchos alimentos que ya llevan su propio, las propias azúcares, la propia, ¿sabes? Bueno, pues Susana, me sabe mal la gente que está conectando ahora, digo, pero... Otro día lo hacemos un poquito más tarde. Bueno, pues para la gente que nos está escuchando, si tuvieras que dar algún consejo así o algún tip para sus hijos con toda tu experiencia de pedagogía y de madre, de familia. Bueno, yo creo que se ha ido un poco diciendo, ¿no? Y lo compartimos tú y yo creo, ¿no? Un poco sería el autocuidado. Como te decía, yo lo viví en primera persona y me di cuenta tarde, ¿vale? Entonces, mi principal consejo sería no esperes a estar mal para cuidarte, ¿vale? Sino, no, cuídate antes y vivir presente, ¿no? Porque es eso, cuando actúas en el presente, el futuro te va a ir mucho mejor. Porque si no nos ponemos esa presión de que, ay, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Cómo va a ser el futuro? Y también un poco nos tenemos que formar, pero tampoco sobresaturarnos de tanta información que a veces puede ser contraproducente, sino decir, bueno, me voy a informar, me voy a formar, dejarnos también acompañar de los profesionales, también para eso están, ¿no? Yo creo que también son claves, pues yo qué sé, pues yo fui a terapia cuando lo necesité, pues también para eso están, ¿no? También, por ejemplo, si no conectas con el terapeuta de tu hijo o hija, pues quizás debes cambiar, ¿no? Que si no conectas tú y no conectas tu hijo sobre todo, ¿vale? Porque al final el que va es tu hijo, ¿no? Porque también pienso que... Muy importante, ¿eh? Sí, primero porque hay que confiar tanto en el terapeuta como en el centro educativo, ¿vale? También es primordial confiar dónde estás llevando a tu hijo o hija, porque también somos mucho de juzgar, ¿no? De, ay, pues no sé si está haciendo lo que debe. Bueno, pues tenemos que confiar, porque si es profesional, pues debemos hacer eso, ¿no? Y un poco sería ese el resumen, ¿no? De mis consejos, de mis vivencias. Pues yo también añadiría que para poder acompañar, uno se tiene que cuidar, es lo que tú decías, ¿no? Para poder saber, o sea, lo que es el sistema familiar, no solo son los hijos los que tienen que ir a terapia, los que tienen que llevarles a que les ayuden a saber cómo gestionar las cosas y tal, sino que los padres también. Porque si esos hijos están llevándole a cualquier terapia, ya sea aquí cerca o lejos, pero bueno, ya el tiempo, el dinero y todo lo que el rato que estás a la hora de llevarlo para luego traerlo, todo eso hay que continuarlo en el hogar para que sea efectivo. Sí, sí, es así. Porque yo pago para que le hagan terapia y ya está, no. No, es que... Es como el que dice, es que en el colegio no le educan. Dice, bueno, pero es que el colegio está para enseñar, no para educar. Para educar se educa en casa. Así es, así es. Y bueno, es que yo creo que es clave todo esto que estamos diciendo, ¿no? Sobre todo integrarlo, ser consciente también de lo que vivimos y de todo lo que podemos hacer, ¿no? Y sobre todo dar con esas personas que te pueden acompañar, porque no estamos solos ni solas, ¿no? Que también este camino es muy en solitario, ¿no? Quizás más en nuestra época lo era más, ¿no? Ahora yo creo que gracias a las redes sociales es un poquito más compartido, ¿no? Pero sobre todo que no estamos solos ni solas, ¿no? Y también nos podemos apoyar en los demás y crecer juntos al final, ¿no? Porque pues la charla de hoy a mí me está aportando un montón, ¿no? Y yo creo que también al final siempre estamos aprendiendo. La verdad es que sí. Nada, cariño, esto de divulgar y de hablar del tema es lo que te he dicho antes. Si no hablamos nosotras, que lo vivimos en primera persona, para poder acompañar y poder ayudar y poder lo que sea, tenemos que darle voz. Bueno, pues nada, aquí estamos, ¿no, Sonia? Y bueno, pues cuando tú quieras, pues seguimos, porque está claro que bueno, pues esto al final nos ayuda, ayudamos, que es nuestro cometido, ¿no? Y
Y bueno, pues eso es lo que nos va a permitir también aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y bueno, ojalá que podamos seguir con ello y podamos ayudar a los demás un poquito, ¿no? Vale. Yo estoy mirando Bueno, el tiempo, digo que me da de eso de que se me corte. Pues nada, nada, Susana, bueno, lo dejamos muchísimas aquí gracias por y nada, este live contigo. He estado muy a gusto y también. muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Y gracias a Gracias todos a los que ti. habéis estado en el directo y habéis participado, que eso se agradece muchísimo. Muchas Y pues, gracias. Sí. en otra ocasión nos volvemos a ver. Muchísimas ¿De acuerdo? gracias, Sonia. Un placer y sigue con tu ayuda también y tu grupo, que seguro que estás aportando muchísimo a esas familias. Gracias. Gracias. Hasta Nos otra. vemos. Adiós. Adiós.